Bueno, y continuamos acá en Vladimir Laguna. Saludamos a Juan Barreto, Por fin. jefe del partido Redes. Bueno, la semana pasada, por razones de la transmisión que hubo en la asamblea, pues Sí. no pudimos conversar, pero Juan, veníamos escuchando, estabas aquí en el estudio escuchando a Richard Blanco, a quien conoces tú también. Te pregunto, en la agenda del chavismo, ese tema de la renuncia que solicita la oposición o del recorte, ¿está plasmado en el debate? ¿Se discute ese tema? ¿Ese es un tema tabú? Bueno, mira, hay muchos chavismos, ¿no? Hay muchos chavismos, así como hay muchos cristianismos, Ujú. así como hay muchos factores en la oposición. ¿Cuántos chavismos hay? Yo por lo menos me reclamo de uno, el chavismo realengo, callejero, el que hace cola, el que padece los problemas, ¿no? Ese chavismo Chavismo silvestre. silvestre, común y corriente que está en la calle. Nosotros, por ejemplo, no tenemos ni un portero en un ministerio, ¿no? Nosotros no podemos hablar por el gobierno tiene sus medios que hable y diga sus verdades, nosotros tenemos las nuestras. Nosotros creemos que una renuncia del presidente no solucionaría los problemas si no hay un programa, si no hay una agenda clara, si no hay una hoja de ruta. Podría más bien trastocar al país, dejarlo sin rumbo O y sea que si hay esa hoja de ruta, sí. podría, Te pregunto, porque está poniéndose déjame condicionante. terminarte la idea, podría traer como consecuencia incluso la somalización de Venezuela, facciones, grupos. Eh, ¿Qué vendría con la renuncia del presidente, ¿no? El gobierno de General Ramos Alú asumiría el presidente de la Asamblea Nacional, o de culminar o de haber llegado a la mitad del periodo, ¿quién asumiría? El vicepresidente, en este caso Aristóbulo, u otro que nombrara Maduro. En fin, crearía una condición de incertidumbre y de poca legitimidad. Yo creo que de lo que se trata es de que cada quien asuma sus responsabilidades. Nosotros en nuestro pequeño movimiento que ha ido creciendo en apenas 3 años, hemos hecho propuestas muy serias, muy responsables. Fíjate tú que en este mismo programa yo planteé que el gobierno creara una oficina única de compra y 2 años después que lo planteamos el gobierno lo asume, lo ha debido asumir antes. Y hemos dicho que eso se extienda también al sector privado, que todo el que quiera traer un vaso de esto, le diga al gobierno, yo quiero comprar en tal sitio del exterior este vaso que cuesta tanto, y el gobierno actúe como un Amazon sin entregar los dólares, sino haciendo la compra y entregando y que la persona pague en bolívares. Y eso permitiría que el gobierno regulara las compras y la distribución. Hemos dicho que debe liberarse el dólar y crearse una situación de flotación de la moneda para que se equipare la moneda con el dólar paralelo y así evitar la fuga de capitales, la transformación de moneda en divisa, en fin, el bachaqueo hacia la frontera, y esa es una medida, yo estaba leyendo a Víctor Álvarez esta mañana, esa es una medida que mira, economistas de diversas latitudes y fundamentalmente desde la izquierda la plantean y que el gobierno tiene que tomarla. Nosotros hemos planteado la necesidad de una autoridad única del oro, del coltán, del diamante, y no la entrega al sector privado como pareciera que algunos están proponiendo. En fin, nosotros hemos propuesto un conjunto de medidas radicales de izquierda que permitirían paliar la crisis y asomar una salida. Hemos planteado que el gobierno compre deuda venezolana, cree unos bonos, certifique el oro y sobre la base de la certificación del oro, cree un bono soberano con un respaldo en el oro y que se le venda a los empleados públicos, por ejemplo, sobre la base de sus ahorros, que la gente tenga ahorro en dólar. Y eso significa que apuntalas la moneda y evitas la pulverización del salario. Es decir, nosotros hemos hecho un conjunto de propuestas. Fuimos lo que propusimos el Consejo Presidencial del Poder Popular, pero para que se le dé poder al pueblo, no para que sea un parapeto, sea un instrumento y sea un jarrón chino, ¿no? Un elemento decorativo, sino para que sea un instrumento de Ahora, poder ¿tú real del sientes que pueblo. Maduro está en condiciones de llevar el barco a buen puerto en cuanto a la solución, a la toma de las medidas que el país necesita? Mira, ¿El actual gobierno del sí, presidente Maduro está en esas condiciones? siempre hay tiempo, siempre hay tiempo, siempre hay tiempo, y lo importante es que exista la voluntad política. Ahora bien, fíjate, nosotros vemos con preocupación cómo la situación se deteriora, que tiene que ver mucho, como el propio presidente lo ha denunciado, con la guerra económica que se recrudece, la moneda que se devalora y se pulveriza el salario, y la manera también entonces como eso trae como consecuencia que se agraven otros males sociales, el problema de la crisis mundial de los precios del petróleo, que incide de manera particular en Venezuela, que es un país prácticamente monoproductor. Bueno, sobre cada una de esas
esas cosas, tiene que haber un plan, tiene que discutirse y no quedarnos discutiendo con la oposición sobre que si la ley de amnistía, que si cosas minúsculas, trapos Ahora, ¿el rojos. gobierno tiene un Ajá. plan o no tiene un plan? Bueno, debería tenerlo. Nosotros aspiramos a que lo tenga y ojalá sea ¿Tú no nuestra lo sabes? responsabilidad. Bueno, nosotros hay cosas que no conocemos y mi papá me enseñó que animal que no conozco no le jorungo la cola, ¿no? No le jorungo ese rabo, dice el refrán. Por ejemplo, nosotros no sabemos en qué consiste ese Consejo Presidencial de Economía. Aspiramos, ¿no? Aspiramos como venezolanos a que aporte soluciones, apostamos a que lo haga, pero vemos ahí figuras que no voy a mencionar, no viene el caso, pero que estuvieron vinculados al pasado, que hicieron negocio con gobiernos de la Cuarta República, que se enriquecieron, que forman parte de aquella vieja tradición burguesa que son los 12 apóstoles, algunos que fueron juzgados por delitos, ¿no? Otros que estuvieron vinculados al golpe de Estado de el 11, 12 y 13 de abril del 2002, ¿no? De manera convicta y confesa. En fin, los trabajadores no están representados, está representado Carlos Ortega de la vieja CTV, pero no los trabajadores. ¿Cómo es eso que está representado con Bueno, usted? busquemos quiénes son quién es el representante de los trabajadores, a ver si representa a alguien, ¿no? Y si a los que represente es a los trabajadores. Yo creo que representa a Carlos Ortega en todo caso. Y hemos pedido también una reforma sindical a fondo, que la Central Bolivariana de Trabajadores sea revisada para que los trabajadores se sientan parte del proceso revolucionario y lo empujen con fuerza. Basta de que una costra, una capa, dijera el comandante Chávez, una cúpula podrida dirija al movimiento obrero de este país, o pretenda dirigirlo, claro que no lo dirige. Los trabajadores buscan y buscarán siempre su propio camino, y en eso andamos. Ahora, lo que nos preocupa entonces es la suerte de nuestro pueblo y del movimiento revolucionario. Lo que nos preocupa es el proceso que nos pertenece a ¿Tú ves en todos. peligro la estabilidad del gobierno? Mira, el gobierno cuenta con fuerzas propias, el gobierno cuenta con 20 gobernadores, un peso institucional importante, cuenta con la Fuerza Armada, cuenta con 274 alcaldes, cuenta con 2000 concejales, tiene una fuerza parlamentaria importante, hay un grupo importante de ciudadanos que en la última elección votaron por la alianza de los diputados chavistas, en fin. Por eso te digo, sigue teniendo fuerza el gobierno, sigue teniendo apoyo institucional, sigue contando con una buena cantidad de respaldo popular y sigue teniendo un campo de maniobra que puede utilizar para, desde una autocrítica sincera, producir rectificaciones y enrumbar al país en el camino que todos los venezolanos estamos esperando. ¿Cómo te parece el gabinete económico? Mira, el gabinete económico, yo conozco al señor Luis Sala, de verdad que les recomiendo al señor Luis Sala que consulte a las fuerzas del movimiento popular, que consulte a ese otro chavismo que está en la calle expectante. Ojalá llamaran al Polo Patriótico a una reunión junto con el Gabinete Económico. Yo estoy seguro que PPT, Tupamaro, el Partido Comunista, que en su 30º Comité Central, en su pleno el Comité Central, fijó una posición muy seria y muy digna, y ojalá todo el mundo lo pudiera revisar y conocer, y nos llamara a nosotros con mucha dignidad y con mucha humildad vamos a ir y vamos a hacer nuestras propuestas, y todo lo que nosotros podamos poner a favor de que este país se enrumbe en la dirección de buscarle una salida a la crisis, pues lo haremos. Ahora, hasta ahora no hemos sido convocados, no hemos sido convocados, y hay un dicho que dice, bueno, que de peores bares me han sacado, ¿no? Que es el dicho. Bueno, no nos han invitado, pues en fin. Y aunque no nos inviten, nosotros seguiremos tratando de contribuir desde lo pequeño, desde esos espacios donde incidimos, en la siembra urbana, en la economía popular, en la creación de fondos de emergencia, para los sindicatos, en fin, allí donde nosotros podemos incidir, vamos a seguir tratando de construir alternativas y caminos revolucionarios que apuntalen una fuerza que permita empujar en la dirección que los venezolanos estamos esperando. Vamos a hacer una pausa, ya venimos con Juan Barreto, coordinador del partido Redes. Y bueno, les recordamos, pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, hablando de redes, @VladimirLaguna_GB, tanto en Twitter como en Instagram. Y también sintonizar los canales de Globovisión en Dailymotion y YouTube. Ya venimos.
continuamos con Juan Barreto. Por aquí te dice Luis Domínguez, Luis F. Domínguez. Pregúntale a Barreto si él como chavista justifica esta absoluta inacción de Maduro ante una situación que se agrava día a día. Esa es una pregunta. Sí. Yo creo que contiene ya una afirmación. Yo creo que el presidente ha tomado algunas medidas, algunas a destiempo, algunas políticas se agotan rápidamente, otras no llegan a realizarse. Lo que sí te puedo decir, Domínguez, es que en nuestro caso como chavistas, nosotros responsablemente en su momento hemos planteado cosas. Planteamos aquí mismo hace 2 años que era necesario en ese momento el aumento de la gasolina, antes de que sobreviniera la campaña electoral de diputados. Mucha gente ahora, si se aumenta la gasolina, como parece va a ocurrir, lo puede sentir como un castigo, producto de que el salario no alcanza, producto de que las colas no se resuelven, producto de que los precios siguen explotándole en la cara. El Banco Central por fin entregó cifras y la inflación en el rubro alimentos el año pasado llegó a 254,3%. Entonces, si tú no compensas el salario, si tú no evitas la caída lineal de la moneda y la pulverización del salario, un incremento como el incremento de la gasolina que puede incidir en todos los demás rubros, particularmente en el sector transporte de alimentos, transporte de carga, transporte urbano, etcétera, puede traer como consecuencia que se te dispare la inflación. Pero entonces, ¿lo apoyarías o no lo apoyarías? Lo apoyaríamos si forma parte de un paquete de medidas donde la protección del salario, donde la protección de la moneda, donde la flotación libre cambiaria esté presente, donde un plan específico de recuperación de empresas quebradas y abandonadas y de recuperación de la pequeña y mediana empresa estén previstos y sea discutido ampliamente por la población venezolana. Estamos en una crisis, necesitamos ponernos de acuerdo, tomarnos un mes para dar un gran debate sobre 3 o 4 temas en función de un plan y salir con ese plan. Yo sentí cuando el presidente Pero un mes Maduro, más, o sea, la gente espera medidas. pero no importa, es mejor tomarse un mes más y salir con una política agresiva que soluciona los problemas a estar telegrafiando medidas, muchas de las cuales no son bien comprendidas por la gente. Y ahí es donde yo decía en este mismo programa, y se me ofendieron algunos colegas de canales donde no me invitan, qué bueno que la política comunicacional también es un desastre. El presidente Maduro en el Teresa Carreño reunió un conjunto de empresarios, eso está bien que llame a los empresarios, y nombró una comisión presidencial para que dirija la política económica, pero ahí no se tiraron líneas. Yo no sé qué va a hacer, por ejemplo, Cisneros, al frente de la minería del país. Yo no sé qué va a hacer Van Damme al frente de la política metalmecánica y militar del país. Yo no sé qué van a hacer los Benedetti, yo no sé qué van a hacer un conjunto de familias y grupos económicos que van a estar al frente de sectores importantes y estratégicos. Entonces, si se le está entregando esa responsabilidad, debe entregársele junto con una política que acote sus responsabilidades y que establezca cuál es también el papel que va a jugar el Estado, como garante de la soberanía, y no solamente que se le entregue a la burguesía la economía, porque la burguesía, o sea, Maduro está entregando la economía a la burguesía. Porque lo único que sabe hacer la burguesía es hacer negocio y beneficiarse. Los chinos, los cubanos, mira, han trabajado con la empresa privada y con la burguesía. El problema no es que convoque a sectores de la burguesía, el problema es que lo convoque alrededor de una política. El problema es que si tú convocas un consejo presidencial de economía, tú tienes que crear las pautas económicas. Y yo no estoy seguro que el país maneje eso. Por lo menos en el polo patriótico no lo manejamos. Sé que el Partido Comunista se deslindó de esa política, sé que el PPT también, nosotros también. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Porque somos malcriados? No, porque nosotros no podemos defender desde la solidaridad automática políticas que no conocemos. Entonces, te pregunté, ajá, ¿el gobierno de Maduro ha entregado, como tú llamas, a la burguesía? Aspiro que no. Yo sigo teniendo
sentido de la responsabilidad, creyendo en el sentido de la responsabilidad y dándole, por supuesto, el beneficio de la duda al presidente, que entre otras cosas le tengo mucho afecto desde el punto de vista personal. Ahora, la manera como fue planteada y la poca información que hay alrededor de eso, pareciera indicar, aunque no sea así, seguramente no es así, aunque no sea así, pareciera que sectores importantes de la economía estarán en manos de la burguesía sin que exista una política clara de un gobierno de izquierda que defiende los intereses patrimoniales de la nación y pone por delante los intereses del pueblo. La burguesía suelta haciendo negocio es a muro cuidando carne. Te pregunto, ¿estás de acuerdo con la amnistía? La ley de amnistía. Mira, en Sudáfrica hubo un proceso de guerra, de muerte, de aplastamiento, y hubo un proceso de reconciliación y paz. Yo creo que en Venezuela se podría adelantar un proceso de reconciliación y paz. Recordemos al obispo Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz, cómo logró desmontar las bandas blancas armadas del apartheid, de los afrikaners, y fueron a juicios donde hubo reconciliación, pero en primer lugar los esbirros, los asesinos pidieron perdón y reconocieron sus fallas, reconocieron sus faltas. Yo estoy esperando, por ejemplo, que Simonovich y Forero le pidan disculpas a Yesenia Fuentes por los 2 tiros que recibió, uno en el abdomen y otro en la cara. Yesenia Fuentes es la presidenta de las víctimas del 11 de abril de 2002. Simonovich y Forero han recibido medidas de gracia, medidas humanitarias. Yesenia Fuentes tiene destruidos sus órganos internos y desfigurado parte de su rostro y estuvo a punto de morir y todavía ella ni siquiera ha recibido una carta personal de estas personas diciéndole, caramba, lamentamos que nuestras acciones políticas hayan causado esto. Ahora, más allá de esos 2 casos, o de ese caso, como hecho político, ¿estás de acuerdo con la amnistía? Mira, pero por eso como paso te digo, político. ¿cómo tú te vas a traer a un Nixon Moreno que está presuntamente involucrado en un hecho de violación? ¿Cómo te vas a traer banqueros prófugos, etcétera? Tú no puedes meter en una ley de amnistía, en un solo saco, en un nicho, a Ciros y Troyanos. Se crea una comisión, pues el presidente mismo lo planteó en su alocución al país, muy buena, diciendo, bueno, vamos a crear una comisión, vamos a revisar los casos uno por uno, que se revisen los casos uno por uno y que de ahí salga una propuesta conjunta. ¿Estaría dispuesta la oposición a eso o quiere imponerle al país que prófugos de la justicia, que son delincuentes comunes y que no tienen nada que ver con la política, sean indultados? ¿Y estaría dispuesto al país sin que haya de verdad una actitud humilde de reconciliación y paz por parte de los victimarios, pidiéndole perdón a las víctimas, pidiéndole disculpas al país por los daños causados, que se llegue a eso? Eso sería imponerle, sería peor el remedio que la enfermedad, porque dejaría las heridas abiertas. Aquí te dice Turbo 6928, Juan Barreto dijo que iba a liquidar la alcaldía metropolitana. ¿No será esa la orden de la revolución con el país entero? Dice Simón Belandria, soy apolítico, ninguno de los 2 partidos trabajan por el país, sino por sus propios intereses. Otro comentario por aquí, Vladimir Barreto, tú no has hecho cola ni para comer, solo, bueno, ya con insultos no voy a leer. Hermano, la guerra económica es la unión de este gobierno con empresarios corruptos, todos atropella al pueblo y a los obreros. Y por aquí te pregunta que si te llaman del gobierno para algún cargo aceptaría, dice Natael. Ajá. Bueno, mira, yo creo que eso no está planteado. Nosotros hemos dicho que queremos todo el poder en manos del pueblo, que queremos que el Ministerio del Trabajo esté en manos de los trabajadores, que el Ministerio de la Comuna esté en manos de los comuneros. Tupamaro propuso en una reunión del pueblo con el presidente que se le entregara al pueblo patriótico el Ministerio de las Comunas y se le entregara a los movimientos sociales el Ministerio de las Comunas. El PPT ha planteado un gobierno del pueblo y los movimientos sociales. Nosotros hemos planteado un gobierno de los consejos populares, el poder popular junto al pueblo. El presidente Maduro, su primera promesa de gobierno cuando llegó al poder,
el día 14 de abril de 2013, cuando ganó las elecciones, dijo desde el balcón del pueblo: gobernaré con el polo. Esa es una promesa que está pendiente. Entonces, más que Juan Barreto asuma un cargo de gobierno, lo que está planteado es abrir las compuertas para que el pueblo se apodere. Anthony Gutiérrez, pregúntale a Barreto por qué no lo invitan a BTV y si está de acuerdo con que el país es la maravilla que muestran. Mira, yo respeto mucho a mis colegas periodistas. Respeto la política comunicacional del gobierno. Supongo que tienen voceros para defender al gobierno. Yo no soy el más calificado para defender políticas que no conozco. De manera pues que entiendo que el Canal 8 no me invite. ¿Qué opinas del razonamiento eléctrico que se está aplicando ahora en los centros comerciales, Barreto? Mira, el fenómeno del niño y de la niña. Hay un refrán que dice: como te digo una cosa, te digo la otra. Tiene que ver incluso con causas naturales, la sequía que afecta a nuestras principales fuentes de agua, donde están las turbinas más importantes. En fin, ese es un problema bien complejo. Ese es un problema que tiene que ver con impericia, con corrupción, con fallas del sistema, con el envejecimiento del sistema desde años antes que llegara incluso el propio presidente Chávez, con problemas de gerencia, con problemas sindicales que tienen que ver con problemas naturales. En fin, ese es un problema del país. Que Manuel Carrizales, ¿está de acuerdo con que los ministros no rindan cuenta ante la Asamblea Nacional? Yo creo que todo el mundo debe rendir cuenta. En todas las instancias, en todas las instancias. Cuentas personales incluso. Aquí dice José David, Juan Barreto le debe saber un secreto a Vladi Villegas, vive invitándolo al programa. La gente no perdona la amistad, chico. ¿Qué te parece la medida en cuanto... bueno, ya lo dijimos, lo de los centros comerciales. También por aquí te preguntan que si con los globos aerostáticos esto se pudiera combatir el bachaqueo. Pero fíjate que sí, fíjate que sí. Ahorita están de moda los drones, ¿no? Ese era un intento de controlar la delincuencia, y Ledesma no le quiso dar continuidad a ese proyecto, que él tenía el deber de haberlo hecho. Por cierto, ¿tú estás de acuerdo sí. con que Barreto, con que Ledesma continúe preso? Mira, ahí hay una investigación. Él está involucrado en una, presuntamente, como jefe, cabeza política de un golpe de Estado donde militares lo señalan. Él podría entrar dentro de una ley de amnistía, porque su delito tiene carácter político fundamentalmente, no es una conspiración de velada. Ahora, en este momento está preso por un delito que presuntamente cometió, de manera pues que no soy yo el que debo juzgarlo, para eso están los organismos del poder público, el sistema judicial venezolano, pero estaba metido en una conspiración. Yo creo que lo primero que él tiene que hacer es asumirla, como en los años 60, como en los años 70, los presos políticos revolucionarios asumían su responsabilidad, como Chávez asumió su responsabilidad aquel 4 de febrero histórico. Malenita lo ha comentado. Vladimir, pregúntale a Barreto por qué sigue siendo chavista si sabe de todas las cosas malas de este gobierno. Porque el chavismo, fíjate, no es solamente un gobierno, el chavismo es un proceso, el chavismo es un sueño, el chavismo es una esperanza, el chavismo es el proyecto individual de la gente que está desarrollando comunas, que está sembrando, que está trabajando colectivamente, que descubrió que el capitalismo no era la única alternativa. El chavismo, por supuesto, entonces es el rostro y el nombre común que le damos al proceso de transformación de la sociedad venezolana, que se inicia con Chávez y que rompe con un camino y conduce a otra vía. Entonces, más allá de desviaciones que las hay en todos los procesos, sigue habiendo un movimiento de base que se reclama chavista y que tiene una esperanza de transformación y de cambio. Aquí dice Aide Oropesa, ¿y las víctimas del 4 de febrero, a quién les duele? Mira, hay una cosa sobre eso. Yo no sé si los que preguntan eso están informados o lo hacen desde la mala fe. El 4 de febrero, buena parte de las víctimas fueron los chavistas que se alzaron con Chávez. El teniente Carrizales, que le metieron 2 tiros en la cara a una muchacha de la DICIP, que estuvo presa, después fue indultada, por cierto. Soldados que fueron asesinados por francotiradores que estaban con Chávez ahí en el cuartel de la Montaña. Es decir, buena parte de las víctimas fueron del sector chavista que se alzó, y esos soldados que se alzaron fueron voluntariamente a ese alzamiento. Vladimir Chávez tuvo la sensatez de parar en el patio de su cuartel a los soldados que se alzaron con él y le dijo: los que no quieran ir conmigo no vengan, y los que vengan conmigo escriban una carta explicándole a sus familiares por qué vienen y déjensela con los que no vienen. Bueno, Juan, se nos agotó el tiempo. Muchas gracias por haber venido. Gracias, seguimos pendientes. Bueno, gracias Juan Barreto. Y a ustedes, queridos amigos, los invitamos para que ahora sigan en sintonía de Brújula Internacional con Julio César Pineda.
Recorra nuevos caminos con Doral Rentacar. Es Soluciones Hidráulicas PVC. Tremendo tubazo. Presentó.